Blake Morrison había matado a 37 hombres en sus 12 años de servicio en operaciones negras. Cada muerte calculada, precisa, necesaria, pero ninguna de esas muertes lo había preparado para el mensaje de voz que cambiaría todo. En su último día de despliegue, el teléfono vibró contra su chaleco táctico, mientras terminaba su última patrulla por las polvorientas calles de Kandahar. El nombre de su hija Luna parpadeó en la pantalla agrietada. A los 17 años, ella raramente lo llamaba durante las misiones, entendiendo los peligros de la comunicación en territorio hostil. Papá. La voz de Luna se quebró a través de la estática. El terror se filtraba en cada sílaba. El nuevo esposo de mamá es policía. Tiene a toda la familia a punta de pistola. Dijo, cuando llegues aquí, me hará esposarte antes de que te elimine. La sangre de Blake se heló. El ruido de fondo confirmó que no estaba sola. Respiración pesada, pasos arrastrándose, el distintivo clic de un arma de servicio siendo manipulada. Juro que lo acabaré, gruñó Blake al aire vacío, sus nudillos blancos alrededor del teléfono. El sollozo de Luna cortó su rabia como una cuchilla, y él me obligó a quemar todas tus fotos. La línea se cortó. Blake Morrison había sido forjado en el crisol de las operaciones especiales, moldeado por años de trabajo sucio y guerra psicológica. Su matrimonio con Celia había sido su ancla a la humanidad. Luna, su obra maestra compartida. Pero ese ancla había sido cortada hace 8 meses, cuando Celia solicitó el divorcio mientras él estaba desplegado, alegando que había dejado de amarlo y necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Lo que realmente había encontrado era a Troy Kellner, un sargento de policía condecorado del Departamento de Policía de Denver. Blake había investigado desde el extranjero. Kellner era limpio en el papel, 20 años de servicio, condecoraciones por valentía, incluso un premio al heroísmo por salvar a un niño de un incendio en una casa, el reemplazo perfecto para un soldado ausente, pero los hombres perfectos no toman familias como rehenes a punta de pistola. El oficial al mando de Blake, el coronel Rodríguez, lo encontró 20 minutos después, frenéticamente reservando vuelos en su computadora portátil encriptada. Morrison, ¿cuál es la situación? Emergencia familiar, señor. Necesito un permiso de emergencia. Rodríguez estudió la furia fría en los ojos de Blake, ojos que habían enfrentado a señores de la guerra y terroristas sin inmutarse. Aprobado, pero Blake, whatever estés pensando, recuerda que ya no estás en una zona de guerra. Blake cargó su bolsa de equipo, sus movimientos depredadores y precisos. En realidad, señor, creo que sí lo estoy. El vuelo a Denver fue 18 horas de tormento. Blake usó cada minuto para planificar, accediendo a bases de datos clasificadas a las que técnicamente ya no tenía autorización. La vida de Troy Kellner se desplegó en la pantalla de su computadora portátil como un informe táctico, nacido en un pequeño pueblo de Colorado, estrella de fútbol en la escuela secundaria, policía militar antes de unirse al Departamento de Policía de Denver, divorciado 2 veces, ambas exesposas citando comportamiento controlador, pero sin cargos formales, 3 investigaciones por uso de fuerza, todas absueltas, un patrón de agresión envuelto en la protección de la Hermandad Azul. Más inquietante eran los vacíos, periodos en los que las actividades de Kellner se oscurecían, tiempo libre no contabilizado. El ojo entrenado de Blake detectó las inconsistencias que la supervisión civil había pasado por alto. Este no era solo un policía corrupto, era un depredador que había aprendido a cazar dentro del sistema. El teléfono de Blake vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soldado, ¿vienes a casa? Tu familia está muy cómoda, no hagas nada estúpido. Adjunto estaba una foto de Luna atada con bridas a una silla, lágrimas corriendo por su rostro. Blake reenvió la imagen a su contacto en la Agencia de Inteligencia de Defensa, con un solo mensaje: yendo a la oscuridad, protege mis activos. La respuesta llegó instantáneamente: negativo, retírate. Blake apagó el teléfono y retiró la batería. El ejército de los Estados Unidos lo había entrenado para ser un fantasma, para moverse por territorio enemigo sin ser detectado, para eliminar amenazas con precisión quirúrgica. Habían creado el arma perfecta. Habían olvidado incluir un interruptor de apagado. Capítulo 2. La luna del cazador. Blake aterrizó en Denver a las 2:47 de la madrugada, su reloj corporal irrelevante después de años operando en diferentes zonas horarias. El aeropuerto era un laberinto de viajeros nocturnos y puntos de control de seguridad, pero Blake se movió a través de él como humo. Su entrenamiento le permitía mezclarse en cualquier entorno. Su primera parada fue una unidad de almacenamiento en las afueras de la ciudad, una instalación que había alquilado bajo un alias hace 3 años.
un seguro contra el día en que sus dos mundos podrían colisionar. Dentro, envueltos en estuches a prueba de humedad, estaban las herramientas de su oficio, armas que no existían en ningún inventario, documentos de identidad que podían resistir un escrutinio profundo y suficiente dinero en efectivo para desaparecer para siempre. Blake seleccionó lo que necesitaba: una pistola calibre 45 con silenciador, chaleco antibalas de cerámica que no activaría detectores de metales y equipo de vigilancia que pertenecía a películas de espías. Pero su herramienta más importante era su mente, una computadora táctica que podía procesar variables y resultados más rápido que cualquier chip de silicio. Su siguiente parada fue la avenida Maple Grove, 2847, la casa que compró para Celia hace 12 años cuando Luna tenía 5. Blake estacionó a 3 cuadras y se acercó a pie, moviéndose a través de sombras y puntos ciegos con la fluidez de un depredador. La casa se veía diferente: nuevo sistema de seguridad, puertas reforzadas, luces de inundación que barrían el patio en patrones programados. Troy Kellner había convertido la casa de Blake en una fortaleza, pero Blake había ayudado a diseñar defensas en territorio hostil. Cada fortificación tenía debilidades, solo había que saber cómo buscarlas. Blake pasó 2 horas realizando vigilancia, mapeando patrones de patrulla e identificando puntos de entrada. Kellner era bueno. Mantenía protocolos de seguridad incluso en su propia casa, pero estaba luchando la última guerra, defendiendo contra criminales y pandilleros que operaban bajo reglas diferentes. Blake Morrison no era un criminal, era un arma de guerra. A las 03:47, la paciencia de Blake fue recompensada. Una figura apareció en la ventana de la cocina: Celia, moviéndose como un fantasma en su propia casa. Incluso desde 50 yardas de distancia, Blake podía ver el miedo en su postura, la forma en que miraba por encima del hombro antes de llenar un vaso de agua. Ella no era una participante voluntaria en esto, era otra prisionera. La evaluación táctica de Blake cambió. Esto no era un simple caso de traición y venganza. Celia y Luna estaban siendo retenidas contra su voluntad por un hombre que se había infiltrado en sus vidas. El divorcio, el nuevo matrimonio, todo ello orquestado por un depredador que había identificado objetivos vulnerables y se había movido para atacar. Pero eso planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué apuntar específicamente a la familia de Blake? El salario de un sargento de policía no podía justificar este nivel de operación. Alguien estaba pagando a Troy Kellner, y Blake tenía la intención de descubrir quién. Blake activó un microdrones, una pieza de hardware militar que estaría clasificada durante otros 5 años. El dispositivo no era más grande que un colibrí, equipado con cámaras y sensores de audio que podían penetrar la mayoría de las estructuras residenciales. La transmisión reveló a Luna en lo que solía ser la oficina de Blake en casa, atada con bridas a una silla pero ilesa. Troy Kellner estaba sentado frente a ella, limpiando un arma de servicio con precisión metódica. «Tu papá va a volver a casa pronto», decía Kellner, su voz cargada con el falso consuelo de un manipulador experimentado. «Y cuando lo haga, vamos a tener una conversación sobre el respeto, sobre saber cuál es tu lugar». Luna levantó la barbilla con desafío. «Mi papá te va a matar». Kellner rió, un sonido desprovisto de humor. «Tu papá va a entrar por esa puerta pensando que es algún tipo de héroe. Entrenamiento de fuerzas especiales, experiencia en operaciones negras, muy impresionante. Pero esto no es Afganistán. Pequeña. Este es mi mundo ahora». Blake observó el rostro de su hija, viéndose a sí mismo en su obstinada negativa a quebrarse. Luna había heredado más que sus ojos verdes y pómulos afilados. Había heredado su voluntad de hierro. «No conoces a mi papá», dijo Luna en voz baja. «Piensas que sí, pero no lo conoces. No es solo un soldado. Es el monstruo del que otros monstruos tienen pesadillas». La expresión de Kellner se oscureció. «Ya veremos». Blake se retiró de la transmisión del dron y comenzó a planificar su enfoque. Kellner esperaba un asalto frontal, un padre desesperado tomando decisiones emocionales. En cambio, Blake le daría exactamente lo que no esperaba: un desmantelamiento sistemático de todo lo que Kellner pensaba que controlaba. La guerra no comenzaba cuando Blake entrara en esa casa. Había comenzado en el momento en que Troy Kellner cometió el error de amenazar a la familia de Blake Morrison. Blake simplemente no había estado en el campo de batalla aún. Capítulo 3. Dentro del laberinto, Blake pasó las horas restantes antes del amanecer construyendo un perfil psicológico de su enemigo. Troy Kellner no estaba operando solo. La sofisticación de su enfoque, la forma en que manipuló el sistema legal para insertarse en la familia de Blake,
Sugería recursos y planificación más allá de un solo policía corrupto. Los años de Blake en inteligencia le habían enseñado que cada operación tenía titiriteros moviendo los hilos desde las sombras. Kellner era un arma, no la mano que la empuñaba. Usando conexiones encriptadas a través de túneles VPN que tomarían semanas rastrear a las agencias federales, Blake hackeó registros financieros, registros de comunicación y redes de vigilancia en Denver. Lo que encontró pintó un cuadro que le heló la sangre. Troy Kellner era parte de una red de tráfico humano que se especializaba en familias militares. El patrón era elegante en su simplicidad. Identificar soldados desplegados con esposas atractivas e hijos vulnerables, insertar un operativo en sus vidas durante el despliegue, manipular el proceso de divorcio para obtener la custodia legal, luego desaparecer a la familia en una red que se extendía por 3 estados. Blake contó 17 familias que habían desaparecido en los últimos 2 años, todas siguiendo el mismo patrón. Soldados regresando del despliegue para encontrar a sus familias desaparecidas, sus exesposas casadas con hombres que desde entonces habían desaparecido. Las investigaciones policiales locales se estancaban debido a problemas jurisdiccionales y falta de evidencia. Celia y Luna no solo estaban siendo retenidas como rehenes, eran mercancía esperando ser enviada. La evaluación táctica de Blake cambió nuevamente. Esto no era sobre venganza, era sobre extracción y eliminación. Cada minuto que pasaba planificando era otro minuto en que su familia permanecía en peligro mortal. Pero Blake había aprendido paciencia en los campos de exterminio de 3 guerras diferentes. La emoción mataba a los soldados, el cálculo los mantenía vivos. A las 06:00 horas, el teléfono de Blake, un nuevo dispositivo desechable, vibró con una llamada entrante del número de Kellner. Morrison, la voz de Blake era plana, profesional. Soldado, bienvenido a casa. Confío en que tuviste un vuelo agradable. ¿Dónde están? Kellner rió. A salvo y sanas. No te preocupes. Tu esposa es bastante hermosa. Morrison, puedo ver por qué querrías apresurarte a casa. Y tu hija tiene espíritu. Eso será útil donde va. El agarre de Blake se apretó en el teléfono, pero su voz permaneció estable. ¿Qué quieres? Un intercambio simple. Tú por ellas. Hay un almacén en el 347 de Industrial Boulevard. Ven solo. Ven desarmado, y tal vez tu familia salga de esto. ¿Cómo sé que están vivas? Porque soy un hombre razonable. Espera. La voz de Luna crepitó a través del altavoz. Papá, no vengas. Es una trampa. Hay otras aquí. Familias. La línea se cortó. Blake sonrió por primera vez en 18 horas. Luna acababa de darle la inteligencia que necesitaba. Múltiples rehenes, confirmando la operación de tráfico, y lo más importante, el conocimiento de que su hija aún estaba luchando. Blake tenía 2 opciones, seguir el guión de Kellner y caminar hacia una trampa obvia, o cambiar las reglas por completo. Eligió la opción 3, quemarlo todo. Blake pasó la siguiente hora preparándose para la guerra. Preparó su unidad de almacenamiento con cargas de termita que destruirían cualquier evidencia de su arsenal. Subió archivos encriptados que contenían todo lo que había descubierto sobre la red de tráfico a una docena de medios de comunicación, agencias de inteligencia y ramas de la ley federal, con desencadenantes de liberación automática si no se registraba cada 12 horas. Luego llamó a la única persona en Denver en la que podía confiar, la detective María Santos, la madrina de Luna y antigua compañera de policía militar de Blake, de sus primeros días en el ejército. Blake, Jesús, ¿dónde estás? Ha habido. María, necesito que escuches cuidadosamente. En 6 horas recibirás archivos que exponen una red de tráfico humano operando a través del Departamento de Policía de Denver. Troy Kellner es el operativo principal. Mi familia está siendo retenida como rehén. Blake. Más despacio. Kellner es un condecorado. Es un depredador que ha estado usando su placa para cazar familias militares. Revisa los informes de personas desaparecidas de los últimos 2 años. Cruza con los horarios de despliegue, verás el patrón. Silencio en la línea. María estaba procesando, sus instintos de detective activándose. ¿Qué necesitas que haga? Mantente alejada de Industrial Boulevard hasta las 08:00 horas. Luego ven con todo lo que tengas. Y María, trae un equipo de trauma. Va a haber bajas. Blake, lo que sea que estés planeando. Voy a traer a mi familia a casa. Blake terminó la llamada y revisó sus armas una última vez. Había pasado 12 años aprendiendo a matar de manera eficiente, silenciosa y sin remordimientos. Esta noche usaría cada habilidad que el ejército de los Estados Unidos le había enseñado, pero primero tenía un almacén que explorar y enemigos que identificar.
El sol estaba saliendo sobre Denver, pintando el cielo en tonos de rojo que le recordaban a Blake otros amaneceres en otras guerras. Siempre había encontrado poético que los momentos más hermosos a menudo precedieran a la violencia más terrible. Hoy no sería la excepción. Capítulo 4. El patio de juegos del diablo. Industrial Boulevard era un cementerio de la manufactura estadounidense, lleno de fábricas abandonadas y almacenes oxidados que hablaban de mejores tiempos económicos. Blake se acercó al edificio objetivo usando alcantarillas y corredores de carga. Sus movimientos invisibles para la red de cámaras que había identificado durante su reconocimiento. El almacén en el 347 era más grande que la mayoría, con múltiples puntos de entrada y líneas de visión que sugerían una planificación de grado militar. Blake contó 4 guardias en el perímetro, sus posiciones coordinadas a través de comunicación por radio y campos de fuego superpuestos. Trabajo profesional. Blake activó su dron nuevamente, enviándolo a través de un tragaluz roto para mapear el interior. Lo que vio confirmó sus peores temores. Esto no era solo un punto de encuentro, era un centro de procesamiento. 23 rehenes estaban asegurados en el espacio principal del almacén. Hombres, mujeres y niños separados en grupos y custodiados por operativos armados. Luna y Celia estaban en un espacio de oficina más pequeño con vista al piso principal, atadas con bridas a sillas pero ilesas. Troy Kellner paseaba entre ellas y un banco de monitores que mostraban el perímetro del almacén, una radio en una mano y una pistola en la otra. Blake comenzó a contar cabezas y armas. 11 hombres armados, porte militar, movimientos coordinados. Estos no eran criminales callejeros ni policías corruptos. Eran contratistas militares privados, mercenarios con entrenamiento que rivalizaba con el suyo. Pero Blake tenía ventajas que ellos no conocían. Había estado luchando en desventaja numérica durante 12 años y había sobrevivido siendo más inteligente, más rápido y más implacable que sus enemigos. Hoy no sería diferente. El plan táctico de Blake se desplegó en su mente como un juego de ajedrez. Primero eliminaría a los guardias del perímetro usando armas con silenciador y derribos no verbales. Luego penetraría en el interior y comenzaría la eliminación sistemática de los operativos hostiles mientras evitaba bajas civiles. Pero mientras Blake se posicionaba para su primera eliminación, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Cambio de planes. Tu esposa quiere verte sufrir primero. Adjunto estaba un archivo de video. La sangre de Blake se heló mientras veía a Troy Kellner obligar a Celia a leer desde un guión preparado. Blake, necesito que entiendas algo. Nunca fui secuestrada. Nunca fui forzada. Quería salir de nuestro matrimonio, y Troy me dio una forma de hacer que eso ocurriera de manera rentable. Tu hija, ella va a aprender qué les pasa a las hijas de militares que piensan que sus papás son héroes. La cámara giró hacia Luna, desafiante a pesar de sus ataduras. Esa no es mi mamá hablando, gritó. Él tiene drogas, papá. No creas. El video se cortó en negro. Las manos de Blake temblaron de rabia mientras procesaba lo que había visto. Kellner no solo estaba traficando familias, las estaba destruyendo psicológicamente antes de venderlas. Las drogas explicaban la entrega rígida de Celia, la forma en que sus ojos habían estado desenfocados y distantes. La evaluación táctica de Blake cambió nuevamente. Esto no era solo sobre extracción, era sobre la aniquilación completa de todos los involucrados en esta operación. Blake se movió como la muerte a través del perímetro del almacén, su pistola con silenciador susurrando mientras hablaba con el primer guardia. El hombre cayó silenciosamente, su radio asegurada antes de que pudiera emitir una alarma. Blake despojó al cuerpo de armas y municiones, añadiéndolas a su arsenal. El segundo guardia murió alcanzando su radio. El tercero nunca vio venir a Blake. El cuarto logró emitir una transmisión parcial antes de que el cuchillo de Blake encontrara su garganta. Brecha en el perímetro, zona 4. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. Blake sonrió. Hora del enfoque directo. Blake cargó a través de la entrada principal, mientras las luces tácticas inundaban el piso del almacén. Se movió por el espacio como una pesadilla hecha carne, sus armas encontrando objetivos con precisión mecánica. Los contratistas eran buenos, mantenían la disciplina bajo fuego, usaban la cobertura de manera efectiva, coordinaban su respuesta, pero estaban luchando contra un fantasma que conocía su manual mejor que ellos. El primer cargador de Blake derribó a 3 operativos antes de que pudieran desplegarse completamente. El segundo despejó un camino hacia la escalera que conducía al complejo de oficinas, donde estaba su familia. Los cuerpos caían a su alrededor mientras avanzaba.
Sus años de experiencia en combate le permitían procesar amenazas y eliminarlas más rápido de lo que el tiempo de reacción humano podía seguir. Pero la verdadera ventaja de Blake no eran sus armas ni su entrenamiento, era su motivación. Estos hombres luchaban por dinero. Blake luchaba por su familia. Cuando el último contratista cayó, Blake estaba en un almacén lleno de humo y silencio. 23 rehenes lo miraron con expresiones que iban desde el terror hasta la esperanza, sus ataduras ya cortadas por el cuchillo táctico de Blake. «La policía está llegando», anunció Blake, su voz resonando en el espacio. «Permanezcan agachados hasta que lleguen». Luego subió las escaleras para ajustar cuentas con Troy Kellner. Capítulo 5. El corazón de las tinieblas. Blake encontró a Troy Kellner exactamente donde lo esperaba, atrincherado en la oficina con vista al piso del almacén, usando a Celia y Luna como escudos humanos. La configuración era tácticamente sólida. Blake no podía disparar sin arriesgar a su familia, y Kellner tenía una vista clara de todas las rutas de acceso. «Trabajo impresionante ahí abajo, Morrison», llamó Kellner mientras Blake aparecía en la puerta. 11 contratistas en menos de 3 minutos. Tu reputación no estaba exagerada. Blake evaluó la situación con desapego profesional. Celia estaba semiconsciente, desplomada en su silla con la mirada vidriosa de una fuerte sedación. Luna estaba completamente alerta, sus ojos siguiendo los movimientos de Blake con la intensidad de un depredador. «Déjalas ir, Kellner. Esto es entre nosotros». Kellner rió, presionando su arma de servicio contra la sien de Luna. «En realidad, Morrison, esto es mucho más que tu familia. Ha sido un problema para nuestra organización durante bastante tiempo». Blake mantuvo su arma apuntada al centro de masa de Kellner, esperando una apertura que tal vez nunca llegaría. «Organización, ¿realmente pensaste que esto era aleatorio? ¿Un policía corrupto que por casualidad apuntó a tu familia?» La sonrisa de Kellner era puro colmillo y malicia. «Te hemos estado siguiendo durante 18 meses, Morrison. Tu carrera en operaciones negras, tus misiones clasificadas, tu conjunto de habilidades único». Las piezas encajaron en la mente de Blake, como un informe táctico. Reclutamiento militar privado. Bingo. El Crimson Syndicate se especializa en adquirir talento de antecedentes en operaciones especiales. Exoperadores que no pueden adaptarse a la vida civil, que extrañan la acción, que necesitan una salida para sus talentos particulares. El dedo de Blake se apretó en el gatillo, y si se niegan, encontramos palancas. Los miembros de la familia son excelentes herramientas de motivación. Los ojos de Kellner brillaron con placer sádico. Tu esposa e hija iban a ser subastadas al mejor postor. Las ganancias financiarían nuestro reclutamiento de ti. La voz de Luna cortó la tensión como una cuchilla. Cometiste un error. La atención de Kellner se desvió hacia ella por solo un momento. La apertura que Blake había estado esperando. Pero Luna no había terminado de hablar. Asumiste que mi papá querría salvarnos. El disparo de Blake alcanzó el centro de masa de Kellner. Las rondas de gran calibre lo hicieron girar lejos de Luna y hacia el vidrio reforzado de la ventana de la oficina. Pero Kellner no estaba acabado. Su entrenamiento se activó mientras caía, su arma girando hacia la cabeza de Celia. El segundo disparo de Blake destrozó la muñeca de Kellner, enviando su pistola deslizándose por el suelo. Su tercer disparo fue un seguro, asegurando que Troy Kellner nunca volviera a amenazar a otra familia. Blake cortó las ataduras de su familia con manos temblorosas, revisándolas por lesiones mientras las sirenas sonaban a lo lejos. Celia respiraba constantemente, las drogas manteniéndola inconsciente pero estable. Luna arrojó sus brazos alrededor del cuello de Blake, su compostura finalmente quebrándose. «Sabía que vendrías», susurró contra su hombro. «Le dije que vendrías». Blake abrazó a su hija mientras su mente continuaba procesando la situación táctica. Kellner estaba muerto, los contratistas eliminados, los rehenes a salvo, pero el Crimson Syndicate era más grande que esta única operación. Vendrían por él nuevamente. El teléfono de Blake vibró con un mensaje encriptado de la detective Santos. «Fuerza de Tarea Federal entrante. Necesito que despejes la escena en 10 minutos». Blake besó la frente de Luna y ayudó a sostener el peso inconsciente de Celia. «Necesitamos movernos. ¿Puedes caminar?» Luna asintió, su terquedad adolescente reafirmándose. «Papá, ¿qué pasa ahora?» Blake miró la destrucción táctica que había desatado, los cuerpos dispersos por el almacén, la evidencia de una empresa criminal que se extendía por múltiples estados. Ahora desaparecemos. Capítulo 6. Fantasmas y sombras. La casa segura era una cabaña discreta en las montañas rocosas de Colorado.
una de las 7 propiedades que Blake mantenía bajo varias identidades. Mientras Celia dormía los efectos de las drogas de Kellner, Blake y Luna se sentaron junto a la chimenea, planeando su próximo movimiento. «No podemos volver a nuestra antigua vida», explicó Blake, su voz suave pero firme. «El Crimson Syndicate tiene recursos, conexiones, paciencia. Lo intentarán de nuevo». Luna estudió a su padre con ojos que contenían demasiado conocimiento para sus 17 años. «Entonces, ¿qué hacemos? Nos convertimos en fantasmas, nuevas identidades, nueva ubicación, nueva vida. El ejército te clasificará a ti y a tu madre como fallecidas. Accidente de entrenamiento durante mi redespliegue. Los registros oficiales mostrarán que morí en la explosión del almacén». «¿Qué explosión de almacén?» Blake revisó su reloj. «La que va a ocurrir en unas 6 horas, destruyendo toda evidencia de la operación de esta noche». Luna estuvo en silencio por un largo momento, procesando la magnitud de lo que Blake proponía. Finalmente preguntó: «¿Qué pasa con las personas que contrataron a Kellner? ¿Qué pasa con el Crimson Syndicate?» La expresión de Blake se endureció. «Ese es mi problema para resolver». Durante los siguientes 3 días, Blake orquestó su desaparición con la precisión de una operación militar. Nuevos documentos, cuentas financieras que no podían ser rastreadas, una historia de fondo que resistiría un escrutinio casual. Blake Morrison, Celia Morrison y Luna Morrison dejaron de existir. En su lugar emergieron David Chon, un consultor de software, su esposa Rebecca, recuperándose de una crisis nerviosa, y su hija Amy, una adolescente educada en casa con un don para los idiomas. Pero la preparación más importante de Blake fue enseñar a Luna cómo desaparecer si algo le sucediera. «El sindicato no dejará de buscar», explicó mientras practicaban protocolos de emergencia. «Si nos encuentran, si algo me pasa, tomas a tu madre y sigues estos procedimientos exactamente». Luna memorizó rutas de escape, protocolos de comunicación y códigos de acceso financiero con la misma intensidad que alguna vez aplicó al francés de la escuela secundaria. Entendió que esto no era un juego, era supervivencia. En su 4º día en la clandestinidad, Blake recibió inteligencia encriptada de su contacto en la DIA. La explosión del almacén había sido atribuida a una fuga de gas. 23 rehenes rescatados estaban proporcionando testimonios sobre la red de tráfico. Las agencias federales estaban coordinando una investigación masiva sobre el Crimson Syndicate, pero Blake también recibió noticias inquietantes. 3 familias asociadas con los rehenes rescatados habían sido asesinadas en las últimas 48 horas. Asesinatos profesionales diseñados para enviar un mensaje. El sindicato estaba limpiando la casa. Blake tomó una decisión que definiría el resto de sus vidas. En lugar de huir más lejos, en lugar de desaparecer completamente, iba a cazar. «Tengo que terminar esto», le dijo a Luna mientras ella lo ayudaba a cargar armas en una camioneta modificada. «Si no lo hago, seguirán buscando, seguirán matando familias». La respuesta de Luna lo sorprendió. «Entonces voy contigo». «Absolutamente no. Papá, he estado observando cómo planeas esta operación durante 4 días. Conozco las ubicaciones de los objetivos, los enfoques tácticos, las estrategias de salida. También sé que no puedes cubrir todas las variables solo». Blake estudió a su hija, viendo su propia determinación reflejada en ella. «Esto no es un juego, Luna. Va a morir gente». «Bien», dijo Luna en voz baja. «Lastimaron a mamá. Lastimaron a otras familias. Necesitan morir». Blake reconoció la mirada en los ojos de Luna. Era el mismo cálculo frío que había visto en su propio reflejo durante 12 años. El ejército había creado un monstruo en Blake Morrison. Ahora ese monstruo había pasado su naturaleza a la próxima generación. Tal vez eso era lo que la situación requería. Blake pasó las siguientes 6 horas enseñando a Luna los fundamentos de vigilancia, comunicación y soporte táctico. No estaría en el campo con él, pero coordinaría la inteligencia y mantendría la vigilancia desde posiciones seguras. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Colorado, Blake Morrison se preparó para librar una guerra contra una organización que traficaba con la miseria humana. Pero no estaría luchando solo. El Crimson Syndicate había creado una familia de fantasmas. Ahora esos fantasmas venían por ellos. Capítulo 7. Comienza la cacería. La guerra de Blake contra el Crimson Syndicate comenzó con matemáticas, usando inteligencia recolectada de la operación del almacén, registros financieros incautados por agentes federales e interceptaciones de comunicaciones proporcionadas por su contacto en la DIA. Blake mapeó la estructura de la organización como una matriz de objetivos. El sindicato operaba en células,
cada una aislada de las demás pero conectada a través de una red de manejadores, financieros y comandantes operativos. Blake identificó 12 nodos clave en 4 estados, cada uno representando una vulnerabilidad crítica en su red. Su primer objetivo fue Marcus Webb, el principal reclutador del sindicato, operando desde San Antonio. Webb se especializaba en identificar veteranos de operaciones especiales vulnerables, usando una combinación de presión financiera y manipulación psicológica para llevarlos a la organización. Blake y Luna realizaron vigilancia durante 3 días, aprendiendo los patrones de Webb e identificando sus protocolos de seguridad. Webb era cuidadoso, ex Delta Force, paranoico con la vigilancia electrónica, variaba sus rutas y horarios. Pero tenía una debilidad, la arrogancia. Webb creía que su experiencia militar lo hacía intocable. Nunca había enfrentado a un enemigo como Blake Morrison. Blake atacó un martes por la noche, mientras Webb salía de su restaurante de carnes favorito. El ataque duró 17 segundos, lo suficiente para que Blake desactivara al equipo de seguridad de Webb y lo extrajera a una ubicación segura, lo suficientemente corto como para evitar la respuesta policial. La interrogación de Webb reveló la metodología de reclutamiento del sindicato. Identificaban personal militar desplegable con dificultades financieras, seducían a sus cónyuges a través de encuentros fabricados, luego manipulaban los procedimientos de divorcio para obtener ventaja sobre el soldado y la familia. Más importante aún, Webb proporcionó a Blake la ubicación del principal centro de tráfico del sindicato, un rancho en la zona rural de Nuevo México, donde las familias eran retenidas antes de ser vendidas a compradores internacionales. Blake dejó el cuerpo de Webb en un contenedor de basura con un mensaje tallado en su frente. Morrison envía sus saludos. El segundo objetivo fue Linda Costanos, una jueza de un tribunal de familia en Albuquerque, que aceleraba las transferencias de custodia para las operaciones del sindicato. El enfoque de Blake fue más sutil, un robo escenificado para parecer un hurto, Costanos estrangulada con sus propias togas judiciales. Pero Blake dejó evidencia detrás. Registros financieros que vinculaban a Costanos con cuentas offshore financiadas por el sindicato. Su muerte parecería un robo que salió mal, pero la investigación expondría su corrupción y llevaría a los agentes federales más profundamente en la organización. Luna coordinó la inteligencia desde su puesto de mando móvil, rastreando la respuesta de las fuerzas del orden e identificando qué agencias podían ser confiables. Había demostrado ser notablemente hábil en la vigilancia electrónica, usando habilidades que habrían impresionado a los colegas de inteligencia militar de su padre. ¿Próximo objetivo?, preguntó Luna mientras conducían por el desierto de Nuevo México. Blake revisó su mapa táctico. El rancho, pero este es diferente. Rehenes activos, seguridad pesada, múltiples rutas de escape. Esta es una operación de asalto directo. La expresión de Luna se endureció. ¿Cuántas familias? Las imágenes satelitales muestran al menos 40 vehículos. Podrían ser 60 o 70 rehenes. Entonces no solo estamos cazando, estamos liberando. Blake asintió, orgulloso y aterrorizado en igual medida. Su hija había heredado su mente táctica y su claridad moral. Entendía que algunas batallas valían cualquier costo. El asalto al rancho requeriría todo lo que Blake había aprendido en 12 años de operaciones negras, pero también requeriría algo nuevo, confianza en una compañera que nunca había sido probada en combate. Mientras se acercaban al objetivo, Blake se dio cuenta de que no solo estaba luchando por venganza, estaba luchando para crear un mundo donde Luna pudiera vivir sin miedo, donde familias como la suya pudieran existir sin convertirse en mercancía para depredadores. El Crimson Syndicate había cometido un error fatal. Asumieron que Blake Morrison seguiría las reglas convencionales de enfrentamiento. Estaban a punto de aprender lo contrario. Capítulo 8. Fuego y furia. El rancho Sandoval se extendía por 800 acres de desierto de Nuevo México, su aislamiento perfecto para las operaciones del sindicato. Blake pasó 18 horas en reconocimiento, mapeando posiciones de guardias, identificando sistemas de seguridad y planificando múltiples rutas de asalto. La inteligencia era preocupante. 26 guardias armados, defensas de perímetro de grado militar y equipos de comunicación que podían convocar refuerzos desde Albuquerque en 90 minutos. Los rehenes estaban retenidos en edificios de ganado convertidos, asegurados con cerraduras electrónicas y monitoreados por cámaras de circuito cerrado. La evaluación táctica de Blake fue contundente. Un asalto frontal resultaría en bajas civiles masivas. Los guardias tenían órdenes de eliminar a los rehenes en lugar de permitir el rescate.
Pero Blake había pasado años aprendiendo guerra no convencional en entornos donde las tácticas convencionales significaban la muerte. El rancho podría ser una fortaleza, pero cada fortaleza podía ser tomada si entendía sus debilidades. El plan de Blake se desarrolló en 3 fases: disrupción, penetración y extracción. Luna coordinaría desde una posición a 2 millas de distancia, usando equipos de guerra electrónica para interferir comunicaciones y manipular sistemas de seguridad. La fase 1 comenzó a las 02:00 horas. Blake infiltró la subestación de energía del rancho y colocó cargas de termita diseñadas para crear fallos eléctricos en cascada. El resultado fue un apagón progresivo que parecería un mal funcionamiento del equipo en lugar de sabotaje. Mientras los generadores de emergencia se activaban, Blake se movió por el complejo usando visión nocturna y armas con silenciador. Los guardias murieron silenciosamente mientras investigaban los problemas de energía, sus cuerpos ocultos en ubicaciones que no serían descubiertas hasta la mañana. La fase 2 requería una sincronización precisa. Blake penetró en la casa principal donde el comandante operativo del sindicato, Vincent Morrow, coordinaba las actividades del rancho. Morrow era ex legión extranjera francesa, un soldado profesional que había pasado al trabajo militar privado antes de unirse al sindicato. Blake encontró a Morrow en su centro de comunicaciones, intentando frenéticamente contactar a sus guardias perimetrales. El reconocimiento en los ojos de Morrow cuando vio a Blake valió el riesgo de toda la operación. Blake Morrison. Me preguntaba cuándo llegarías. ¿Dónde están las llaves de las instalaciones de rehenes? Morrow sonrió, sangre goteando de un labio partido donde Blake lo había golpeado. Llegas demasiado tarde. Los compradores llegan al amanecer. Los amigos de tu familia van a hacer a alguien muy rico. La interrogación de Blake a Morrow fue rápida y brutal, mejorada por técnicas que había aprendido de combatientes enemigos que entendían el valor de la información. En 15 minutos, Blake tenía códigos de acceso, planos de instalaciones y horarios de rotación de guardias. Dejó a Morrow vivo, atado con bridas a su silla con una carga de termita en un temporizador, que el comandante del sindicato contemplara sus pecados mientras su fortaleza ardía a su alrededor. La fase 3 fue la liberación. Blake se movió por las instalaciones de rehenes como un ángel vengador, cortando ataduras y guiando a familias aterrorizadas hacia puntos de extracción predeterminados. Los rehenes estaban en diversos estados de trauma físico y psicológico, pero entendían que Blake representaba la salvación. La voz de Luna crepitó a través de la unidad de comunicación de Blake. Convoy federal acercándose desde el este, múltiples vehículos, configuración de equipo de respuesta táctica. Blake sonrió sombríamente. La detective Santos había recibido su pista anónima sobre la ubicación del rancho. La caballería estaba llegando, pero Blake estaría lejos antes de que llegaran. Las cargas de termita detonaron mientras Blake conducía al último grupo de rehenes a un lugar seguro, convirtiendo los edificios principales del rancho en infiernos imponentes que podían verse desde 20 millas. 67 familias fueron liberadas. Vincent Morrow estaba muerto y el principal centro de tráfico del sindicato era cenizas. Pero Blake no había terminado. Mientras él y Luna se alejaban del rancho en llamas, su teléfono encriptado vibró con un mensaje que cambió todo. Morrison, nos has costado mucho dinero. Hora de ajustar cuentas. Tu esposa está despierta y muy ansiosa por verte. Ven a la dirección de abajo si quieres respuestas sobre quién es realmente. Adjunto estaba una foto de Celia, completamente consciente y sin ataduras, sentada en una cabina de restaurante frente a un hombre que Blake reconoció de los archivos de inteligencia. David Ashworth, el fundador y comandante operativo del Crimson Syndicate. Blake miró la imagen, procesando implicaciones que le helaron la sangre. Celia no era una víctima en esta operación, era una participante. Capítulo 9. Sangre y traición. El restaurante era un establecimiento de lujo en el centro de Denver, el tipo de lugar donde personas poderosas conducían negocios con vino caro y filetes perfectamente preparados. Blake llegó solo, sus armas ocultas pero accesibles, su mente procesando cada posible ángulo de traición. Encontró a Celia y David Ashworth en una cabina de esquina, su lenguaje corporal sugiriendo una familiaridad que precedía a la operación del almacén por meses o años. Celia levantó la vista mientras Blake se acercaba, su expresión sin rastro de la confusión drogada que había visto durante el rescate. «Hola, Blake», dijo con calma. «Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Blake permaneció de pie, su mano posicionada cerca de su pistola oculta. «Empieza a hablar». Ashworth señaló la silla vacía.
Señor Morrison, su reputación por la franqueza lo precede. Soy David Ashworth, fundador y CEO de Crimson Syndicate Solutions. Tu esposa es una de nuestras consultoras más valiosas. La evaluación táctica de Blake cambió mientras las piezas se encajaban. ¿Desde cuándo? La voz de Celia era estable, profesional. 3 años. Desde tu despliegue a Siria. Todo el matrimonio fue una mentira. No todo el matrimonio, dijo Celia en voz baja. Los primeros 9 años fueron reales. Pero Blake, nunca estabas en casa, siempre otra misión, otro despliegue, otra guerra que necesitabas pelear. Luna y yo éramos pensamientos secundarios en tu vida. La ira de Blake era una cosa fría y controlada, así que vendiste a nuestra hija a traficantes humanos. Ashworth intervino. En realidad, señor Morrison, reclutamos a su hija. Luna ha mostrado una aptitud notable para la recolección de inteligencia y el análisis táctico. Su desempeño durante sus operaciones recientes ha sido impresionante. La sangre de Blake se heló. Luna ha estado trabajando para ustedes. Celia se inclinó hacia adelante. Blake, todo lo que pasó, el divorcio, el arreglo de custodia, la operación del almacén, todo fue diseñado para probarte. El Crimson Syndicate necesita operadores con tus habilidades, pero también necesitamos entender tu perfil psicológico, tu toma de decisiones tácticas bajo estrés extremo. La mano de Blake se movió hacia su arma, pero la voz de Ashworth lo detuvo. No lo haría, señor Morrison. Luna está actualmente en una ubicación segura con varios de nuestros asociados. Su seguridad depende de tu cooperación. Blake se obligó a permanecer inmóvil. ¿Qué quieren? Tus servicios, dijo Ashworth simplemente. El Crimson Syndicate opera en las áreas grises entre la autoridad gubernamental y la empresa privada. Proporcionamos soluciones para problemas que el ejército y las fuerzas del orden convencionales no pueden abordar. Trafican con la miseria humana. La risa de Celia fue amarga. Traficamos con la realidad. Blake, las familias en el rancho no eran víctimas al azar. Todas estaban conectadas a personal militar que había rechazado nuestras ofertas de reclutamiento. Su sufrimiento fue motivacional. La mente táctica de Blake estaba procesando variables y resultados a la velocidad de la luz. Celia había traicionado todo lo que habían construido juntos. Luna estaba siendo retenida como rehén para asegurar su cumplimiento. Toda la operación había sido diseñada para quebrarlo psicológicamente y reconstruirlo como un arma para el sindicato. Pero Celia y Ashworth habían cometido un error crítico. Habían subestimado a Luna Morrison. El teléfono de Blake vibró con un mensaje de texto. Fase 3 completa. Extracción en progreso. Confía en mí, papá. Blake sonrió por primera vez desde que entró al restaurante. Quieren mis servicios. Los tienen. Pero primero quiero ver a Luna. Ashworth asintió a alguien al otro lado del restaurante. La están trayendo aquí ahora, señor Morrison. Creo que estarás impresionado por lo bien que se ha adaptado a nuestro programa de entrenamiento. Luna apareció en la entrada del restaurante, flanqueada por 2 hombres con trajes caros, pero el ojo entrenado de Blake captó detalles que Ashworth y Celia pasaron por alto. Los escoltas de Luna se movían con la rigidez torpe de hombres bajo amenaza, sus ojos escaneando constantemente en busca de salidas, sus manos posicionadas defensivamente en lugar de agresivamente. Luna había convertido a sus captores en su detalle de protección. Mientras se acercaban a la mesa, Luna hizo contacto visual con Blake y articuló una sola palabra: ahora. La pistola con silenciador de Blake apareció en su mano como por arte de magia, el arma rastreando entre Ashworth y Celia con precisión mecánica. Alrededor del restaurante, los escoltas de Luna se revelaron como agentes federales que habían estado rastreando al liderazgo del sindicato durante meses. David Ashworth, estás bajo arresto por tráfico humano, asesinato y conspiración, anunció la detective Santos, mientras emergía de la cocina con un equipo táctico completo. La compostura de Celia finalmente se quebró. Blake, ¿no entiendes? Luna aceptó trabajar con nosotros. Quería ser parte de algo más grande que mamá. Luna interrumpió en voz baja. Quería entender por qué nos traicionaste. Ahora lo sé. Blake mantuvo su arma apuntada a Ashworth mientras los agentes federales aseguraban la escena. Luna, ¿desde cuándo has estado trabajando con las fuerzas del orden? Desde el almacén, la detective Santos se acercó a mí durante la debriefing. El sindicato necesitaba ser destruido completamente, no solo dañado. Blake enfundó su arma y atrajo a Luna en un abrazo feroz. Estoy orgulloso de ti. ¿Qué pasa con mamá? Blake miró a Celia, viendo a una extraña con el rostro de la mujer que una vez había amado. Tu madre hizo su elección. Eligió el dinero sobre la familia. Eso no es algo que pueda perdonar.
Mientras los agentes federales se llevaban a Celia y Ashworth esposados, Luna preguntó lo que Blake había estado temiendo. ¿Qué nos pasa ahora? Blake observó a la mujer que había sido su esposa desaparecer en un vehículo de transporte federal, sabiendo que nunca la volvería a ver. Reconstruimos. Nombres diferentes, vida diferente, pero reconstruimos. Solo nosotros dos. Luna asintió, entendiendo que su familia había sido reducida pero no destruida. ¿Y si alguien viene tras nosotros de nuevo? La sonrisa de Blake fue fría y depredadora. Entonces aprenderán qué pasa cuando amenazas a un Morrison. Epílogo. 2 años después, David Chun y su hija Amy dirigían un exitoso negocio de consultoría de seguridad en la zona rural de Montana. Sus clientes incluían a rancheros ricos, emprendedores tecnológicos y ocasionalmente agencias federales que trataban con situaciones que requerían soluciones no convencionales. Luna, Amy, se había convertido en una formidable analista de inteligencia. Su experiencia adolescente con el Crimson Syndicate, proporcionando experiencia que complementaba el trasfondo táctico de Blake. Nunca había perdonado la traición de su madre, pero había aprendido a canalizar esa ira en algo productivo. Blake había encontrado paz en su nueva vida, pero mantenía los protocolos de preparación que los habían mantenido vivos. El mundo estaba lleno de depredadores que confundían la bondad con debilidad, que pensaban que los lazos familiares podían ser explotados para obtener ganancias. Eran bienvenidos a intentarlo. Blake Morrison estaba muerto, oficial y permanentemente. Pero David Chun llevaba todas las habilidades de Blake, toda su implacabilidad y toda su determinación para proteger a la familia que le quedaba. Algunas lecciones solo podían aprenderse una vez. El Crimson Syndicate había aprendido la suya completamente. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal, haz clic en el video que ves en la pantalla y te encontraré.